Tema 4. Oxidación de la glucosa. Antes de empezar a explicar en qué consiste este proceso, es preciso aclarar la siguiente interrogante. ¿Todos los seres vivos respiran? Y la respuesta es sí. Los organismos de los 5 reinos llevan a cabo procesos de respiración. Lo que hay que diferenciar es el tipo de respiración. Cuando nos referimos a la respiración celular, estamos hablando del proceso exergónico que implica la oxidación de la glucosa, donde parte de la energía liberada por la ruptura de sus enlaces se usa para sintetizar ATP a partir de ADP. Y cuando nos referimos a la respiración pulmonar, estamos hablando del intercambio gaseoso que implica la inspiración de oxígeno y la expiración de dióxido de carbono por parte del aparato respiratorio. Todos los organismos requieren alimentos como fuentes de energía. La glucosa es la molécula alimentaria disponible comúnmente como fuente de energía, aunque también pueden usarse otras como los ácidos grasos. Por esa razón es que se estudian las reacciones de oxidación de la glucosa. Ahora bien, ¿qué tiene de especial? ¿Por qué la glucosa? ¿Por qué se estudia su oxidación y no el de otras moléculas? En primer lugar, se trata de una ruta universal en todas las células vivas. Prácticamente todas metabolizan glucosa para obtener energía, y algunas de hecho están especializadas al punto que dependen únicamente de ella como fuente de energía, como es el caso de las neuronas. La oxidación de la glucosa es menos compleja que el de casi todas las demás moléculas orgánicas. Si las células utilizan otra molécula orgánica como fuente de energía, por lo general acaban convirtiéndola en una molécula de glucosa durante todo ese proceso. Y por último, en la mayoría de los vertebrados, incluyendo al hombre, la glucosa es el azúcar mayoritaria en sangre y por lo tanto la principal fuente de energía para todas las células del cuerpo. La oxidación de la glucosa comprende 2 etapas. Una primera etapa, denominada glucólisis, que corresponde a la descomposición de la glucosa y esto ocurre en el citoplasma de la célula. La glucólisis es un proceso de 10 reacciones que implican inversión de energía y generación de energía. De la glucólisis se producen 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato. Luego, toca descomponer este piruvato en lo que digamos se llamaría en la segunda etapa de la oxidación de la glucosa. Esa descomposición del piruvato puede darse en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno. Si estamos en presencia de oxígeno, se denominan reacciones aeróbicas, también llamadas respiración celular, y a su vez están conformadas por 3 etapas. Se forma un complejo denominado acetil-CoA, ingresa al ciclo de Krebs y finalmente pasa por una cadena transportadora de electrones. Ahora, si el piruvato se descompone en ausencia de oxígeno, se conoce como reacciones anaeróbicas o fermentación, y existen 2 tipos de ellas, fermentación láctica o fermentación alcohólica. Vamos a estudiar cada una de estas reacciones y etapas por separado. En esta imagen podemos ver en conjunto lo que estaba anteriormente en el mapa conceptual. Tenemos una molécula de glucosa que pasa por un conjunto de reacciones denominadas glucólisis. Esto se produce en el citosol o el citoplasma de la célula. Producto de esas reacciones tenemos entonces el ácido pirúvico que puede descomponerse con oxígeno, ¿sí? Se forma el acetil-CoA, pasa al ciclo de Krebs y finalmente la cadena transportadora de electrones, pero ya vemos que todo este proceso ocurre en otra parte de la célula, específicamente en la mitocondria. O si descomponemos el ácido pirúvico en ausencia de oxígeno, es lo que denominamos fermentación y puede ser de los 2 tipos que ya mencionamos.
Comencemos pues con la glucólisis, esa serie de 10 reacciones catalizadas por enzimas, cada una de ellas, que ocurren en el citoplasma celular y dan como resultado la ruptura de una molécula de glucosa de 6 carbonos, esta que tenemos acá, en 2 moléculas de 3 carbonos denominadas piruvato o ácido pirúvico. La glucólisis se define como una de las vías metabólicas más antiguas, ya que la utilizan todas las criaturas vivientes. En términos generales, tenemos que la glucólisis se puede dividir en 10 reacciones. Unas 5 primeras reacciones, que están resumidas acá en esta imagen A, que implican reacciones que requieren energía, también llamadas reacciones de activación de la glucosa, en donde una molécula de glucosa sufre reacciones catalizadas por enzimas que consumen ATP, lo vemos acá en la imagen. Dichas reacciones transforman una molécula de glucosa que es, digamos, relativamente estable en una molécula activada y sumamente inestable de bifosfato de fructosa. Esta formación le cuesta, digamos, a la célula 2 ATP. Luego, el bifosfato de fructosa se desdobla en 2 moléculas más pequeñas que son el gliceraldehído 3-fosfato o G3P. Pasamos ahora a las otras 5 reacciones de la glucólisis, pero en este caso son reacciones que liberan o producen energía. En esta imagen también se encuentran de manera resumida. El bifosfato de fructosa se separa en 2 moléculas de 3 carbonos, el gliceraldehído 3-fosfato, cada una de las cuales sufre una serie de reacciones que la convierte en piruvato. Durante dichas reacciones se generan 2 ATP por cada 3 GP, lo que da un total de 4 ATP, que es lo que tenemos acá en la imagen. Luego se agregan 2 electrones de alta energía y un protón al portador de electrones, el NAD, para transformarlo en NADH, dinucleótido de nicotinamida y adenina. En esta imagen entonces observamos la visión general de la glucólisis de forma resumida. Pasemos ahora a verla de manera desglosada. Entonces estudiaremos primero las 5 reacciones que necesitan energía y luego las otras 5 que son las que producen energía. Primera reacción: síntesis de un compuesto que se denomina glucosa 6-fosfato. En cuanto la glucosa entra a la célula, esta se fosforila. ¿Para qué se fosforila? Para impedir que se salga de la célula. Entonces, la primera reacción implicó pasar de glucosa a pegarle un fosfato y ahora tener glucosa 6-fosfato. Es importante aclarar que la glucosa 6-fosfato indica que tiene un fosfato pegado en el carbono número 6, no que tiene 6 fosfatos pegados. Segunda reacción: se isomeriza eso que acabamos de crear, que es la glucosa 6-fosfato. Entonces, la glucosa 6-fosfato, que es una aldosa, pasa ahora a convertirse en una cetosa, llamada fructosa 6-fosfato. Tercera reacción: se fosforila la fructosa 6-fosfato y ahora pasa a llamarse fructosa 1,6-bifosfato, es decir, que en la posición 1 y en la posición 6 hay un fosfato. Cuarta reacción: se fragmenta la fructosa 1,6-bifosfato y esta reacción es la que realmente le da el nombre a glucólisis, que significa rompimiento de la glucosa, porque es en esta reacción donde se rompe o donde se produce realmente la ruptura de ese azúcar. El compuesto de 6 carbonos, fructosa 1,6-bifosfato, se rompe para dar lugar a 2 intermediarios de 3 carbonos cada uno, el gliceraldehído 3-fosfato, G3P, y la dihidroxiacetona fosfato, DHAP. En la siguiente reacción, en la quinta, se isomeriza la dihidroxiacetona fosfato en G3P.
que es realmente la única molécula que se puede oxidar por esta ruta. Hasta este momento se han gastado 2 ATP y se ha convertido una hexosa en 2 moléculas de G3P. Pasamos ahora a las siguientes reacciones, que son las que generan energía. Sexta reacción: se oxida el G3P y se fosforila. El producto, el glicerato 1,3-bifosfato, contiene un enlace de alta energía que puede utilizarse en la siguiente reacción para generar el ATP. Séptima reacción: transferencia del grupo fosforilo. Se transfiere un grupo fosforilo de alta energía del glicerato 1,3-bifosfato al ADP y esto permite la formación del ATP. Como se forman 2 moléculas de G3P por cada molécula de glucosa, realmente esta reacción produce 2 ATP. Octava reacción: se interconvierte el 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato mediante una simple isomerización que cambia las posiciones. Novena reacción: se deshidrata el 2-fosfoglicerato y genera fosfoenol piruvato. Y por último y décima reacción, se sintetiza el piruvato, que es el producto final de toda esta serie de 10 reacciones de la glucólisis. Se transfiere un grupo fosforilo desde el fosfoenol piruvato al ADP y esto permite la formación del ATP. Se forman 2 por cada molécula de glucosa. Como vimos, cada una de estas reacciones ha sido catalizada por una enzima específica. En esta imagen vemos las 10 reacciones en conjunto y acá las separamos. Vemos las 5 primeras, 1, 2, 3, 4 y 5, que implican la inversión de energía, es decir, se necesitó energía acá en la primera reacción y acá en la tercera reacción. Ahí vemos las moléculas de ATP. Y luego las 5 siguientes reacciones, que son las de generación de energía, ¿sí? Donde se forma el ATP en estas reacciones de acá y en estas de acá. En resumen, tenemos que para iniciar la glucólisis se necesita la energía de los enlaces de fosfato que aporta el ATP y se producen 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato a partir de una sola molécula de glucosa. Es imprescindible en los procesos y reacciones tener claro qué entra al proceso y qué sale de él. La ganancia neta del proceso de glucólisis es de 2 ATP y 2 NADH por molécula de glucosa. Muy bien, una vez que tenemos el piruvato, toca ahora descomponerlo. Recordemos que eso lo podemos hacer tanto en presencia de oxígeno como en ausencia de él. Comencemos con las reacciones que se dan en presencia de oxígeno, también conocidas como reacciones aeróbicas o, en este caso particular, respiración celular. Importante acotar que ya este proceso ocurre en otra parte diferente de la célula. Ya no vamos a estar en el citoplasma, ahora estas reacciones se van a llevar a cabo en la matriz de la mitocondria, un organelo por supuesto celular, donde el piruvato que se generó por la reacción de la glucólisis se descompone, es decir, se oxida para permitir la formación de dióxido de carbono y de agua, y además las coenzimas NAD y FAD se reducen para formar NADH y FADH2 que actuarán como transportadores de electrones. La respiración celular es un proceso que a su vez comprende 3 etapas. Se genera un fragmento activado de 2 carbonos denominado grupo acetil-CoA. Se oxidan esos átomos del carbono en el ciclo de Krebs y finalmente ocurre un transporte de electrones y una fosforilación oxidativa en donde los transportadores electrónicos que se generan en el ciclo de Krebs vuelven a oxidarse junto con la síntesis de ATP. Veremos cada una de estas etapas o reacciones por separado. Comencemos con la formación del acetil-CoA. Recordemos esos 2 piruvatos que vienen de la glucólisis. Va a ser nuestro punto de inicio en este caso.
serán transportados al interior de la matriz porque acabamos de decir, y recordemos que esos piruvatos, o mejor dicho, esa glucólisis fue en el citoplasma de la célula. Una vez formados esos piruvatos, ahora tenemos que ingresarlos a la matriz de la mitocondria mediante un proceso ya estudiado por nosotros denominado difusión simple. Una vez que ingresan a la matriz de la mitocondria, estos piruvatos van a reaccionar con una coenzima denominada coenzima A, que deriva de la vitamina B5. Producto de esta reacción, los piruvatos se rompen y se forman grupos acetilos y dióxido de carbono. Los grupos acetilos son los que se unen a la coenzima A y forman el complejo acetil-coenzima A, o en forma resumida, acetil-CoA. Como resultado de este proceso se transfieren 2 electrones y protones al NAD para formar NADH. Aquí tenemos al ácido pirúvico reaccionando con la coenzima A generando el complejo grupo acetil-CoA. También vemos que se desprende una molécula de dióxido de carbono y el NAD se reduce a NADH. En esta otra imagen tenemos además la ubicación de los procesos, porque es importante no confundirlos. La glucólisis ocurre en el citosol o citoplasma, recordemos que es el otro nombre del citoplasma, y luego que se forma el ácido pirúvico, es decir, en esta flecha estarían resumidas las 10 reacciones de la glucólisis, y aquí me da el producto que es el ácido pirúvico, pasa entonces a otra parte de la célula que es la matriz mitocondrial, donde se va a formar el acetil-CoA. Segunda etapa de este proceso es el ciclo de Krebs. Una vez formado ese complejo, ingresa al ciclo de Krebs. Llamado así en honor a su descubridor Hans Krebs, también se le conoce por diferentes nombres, como lo son ciclo del ácido cítrico, porque el citrato, forma ionizada de ácido cítrico, es la primera molécula que se produce en el ciclo, y ciclo tricarboxílico o ciclo de los 3 carbonos, porque algunos de los ácidos orgánicos producidos durante este ciclo poseen 3 grupos carboxilos. En este ciclo se produce un ATP, 3 NADH y un FADH que representan la producción de energía y se liberan dióxido de carbono. Es importante acotar que se necesitan 2 vueltas del ciclo para completar la oxidación de una molécula de glucosa. Es así que el rendimiento energético total para una sola molécula de glucosa es de 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH y 4 dióxidos de carbono. El ciclo de Krebs comprende las siguientes reacciones. Nos ubicamos acá nuevamente, están representando las reacciones de la glucólisis, tenemos al piruvato, se une a la coenzima A y tenemos entonces el acetil-CoA. Y comenzamos acá a explicar el ciclo de Krebs. La acetil-CoA dona su grupo acetilo al oxalacelato para formar citrato. Tenemos al oxalacelato, se une y forma el citrato. El citrato sufre una transposición a isocitrato, número 2. El isocitrato pierde un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono, lo estamos viendo acá, y forma alfa-cetoglutarato. También se forma NADH a partir del NAD. El alfa-cetoglutarato pierde un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono, nuevamente acá está, y forma sucinato. Se forma NADH a partir de NAD, también lo vemos acá, y se almacena más energía en forma de ATP. Hasta este punto se han desprendido 2 moléculas de dióxido de carbono, esta que está por acá y esta que está por acá. Estas 2 moléculas de carbono, junto con la que fue liberada durante la formación de acetil-CoA, dan cuenta de los 3 átomos de carbono del piruvato original. Seguimos acá con el sucinato.
que luego se transforma en fumarato, y el portador de electrones FAD se reduce para formar FADH2. El fumarato se transforma luego en malato, y el malato se transformará en oxalacelato, que permitirá nuevamente la continuidad del ciclo, y se forma NADH a partir de NAD. La última etapa de la respiración celular es la cadena transportadora de electrones. También llamada cadena respiratoria, está compuesta por moléculas aceptoras de electrones ubicadas en las crestas de las mitocondrias. Ya no es en la matriz de la mitocondria, sino en la cresta. Otra vez cambiamos de ubicación. Tanto el NADH como el FADH2 contienen electrones con altísimos niveles de energía, pero como esta no puede ser liberada de golpe, en vez de eso se libera poco a poco pasando a través de una serie de aceptores de electrones. La energía liberada por los electrones mientras pasan a través de dichos aceptores se utiliza para la formación de ATP a partir de ADP más fosfato inorgánico. ¿Quiénes ingresan a la cadena? Los NADH y los FADH producidos en las reacciones anteriores son los que ingresan a la cadena transportadora de electrones. Los electrones energéticos se desplazan de molécula en molécula y liberan energía que es utilizada para la transferencia y bombeo de protones. Al final de la cadena, el oxígeno y los protones son los que aceptan los electrones energéticamente agotados y permiten así la formación de agua. ¿Cuál es la importancia del oxígeno en la cadena? El oxígeno es el encargado de despejar la cadena de protones y dejarla lista para acarrear más electrones. Sin la presencia del oxígeno, los electrones se acumularían, los protones no serían bombeados y la síntesis de ATP se detendría, con lo que la célula eventualmente moriría. El ATP producido por la respiración celular es tan importante que cualquier cosa que obstaculice su producción, por ejemplo, alguna sustancia tóxica como el cianuro o la falta de oxígeno por asfixia, provocaría la muerte. En esta imagen tenemos un zoom de lo que sería la membrana mitocondrial y el espacio intermembranal, y acá adentro la matriz mitocondrial. Vemos insertada en la membrana las proteínas de la cadena transportadora de electrones. Vemos el bombeo de protones y gracias a esta enzima denominada ATP sintetasa, que ya la hemos visto en temas anteriores, que es la encargada de catalizar la formación del ATP a partir del ADP más fosfato inorgánico, es que se genera entonces la energía en este organelo denominado mitocondria. En esta otra imagen vemos que producto del ciclo de Krebs salen los portadores energéticos cargados, el NADH y el FADH, y esa energía la pasan a esta cadena transportadora de electrones, que mediante ese bombeo y gracias a la presencia de oxígeno se produce esta molécula que vemos aquí, que es el agua. En esta imagen y en la que se presenta a continuación se encuentra el balance energético de todo el proceso de respiración o de glucólisis, o digamos mejor dicho de oxidación de la glucosa, que comienza desde la glucólisis, luego pasa a la respiración celular o al ciclo de Krebs, en este caso formación de acetil-CoA, luego ciclo de Krebs o del ácido cítrico, luego cadena respiratoria, cada uno de esos pasos con sus ganancias energéticas totales. Lo mismo en este cuadro de acá. Se explica o se resume el proceso, dónde se lleva a cabo. Hemos hecho mucho énfasis en eso porque los procesos no ocurren en las mismas partes de la célula, qué reacciones se llevan a cabo, cuáles son los portadores de electrones que se forman y cuál es el rendimiento de energía por molécula de glucosa.
¿Qué pasa ahora cuando toca descomponer el piruvato pero no tenemos presencia de oxígeno? Se denominan reacciones anaeróbicas y en este caso el NADH no se utiliza para capturar la energía, sino como medio para deshacerse de los protones y de los electrones. Muchos organismos, en particular microorganismos, prosperan en condiciones de escasez o ausencia de oxígeno, como en el estómago y en el intestino de los animales, a cierta profundidad del suelo, en sedimentos, bajo lagos y océanos o pantanos. Incluso algunas células de nuestro cuerpo deben arreglárselas sin oxígeno durante periodos cortos de tiempo. En condiciones anaeróbicas, la producción del NADH no se usa como método para capturar energía. De hecho, resulta ser el medio para deshacerse de los iones hidrógeno y los electrones producidos durante la descomposición de glucosa en piruvato. Este método de eliminación plantea un problema para la célula, porque el NAD se consume cuando acepta electrones e iones de hidrógeno para convertirse en NADH. Sin una forma de regenerar ese NAD y deshacerse de los electrones e iones de hidrógeno, la glucólisis tendría que interrumpirse tan pronto se agotara la provisión de NAD. La fermentación resuelve este problema al hacer posible que el piruvato actúe como receptor final de los electrones e iones hidrógenos del NADH. De esta forma se regenera el NAD para reutilizarlo en glucólisis posteriores. Existen dos tipos principales de fermentación. Sin embargo, los primeros pasos de ambos son iguales a los de la respiración aerobia y por lo tanto necesitan dos moléculas de ATP como fuente de energía. Así, aunque la fermentación produce 4 ATP, su rendimiento neto es de 2 ATP. Los dos tipos de fermentación que existen son fermentación alcohólica, producida por algunas levaduras y bacterias, y fermentación láctica, producida por algunas bacterias y las células musculares de nuestro cuerpo. Veremos cada una de ellas. Fermentación alcohólica. Produce etanol y dióxido de carbono a partir del piruvato usando protones y NADH. Nuevamente, aquí están las reacciones resumidas. La glucosa pasa por 10 reacciones que producen piruvato y este piruvato sin oxígeno pasa a etanol y dióxido de carbono en la fermentación alcohólica. Aquí otra imagen para verlo. Ácido pirúvico proveniente de la glucólisis pasa a acetaldehído y finalmente a etanol. Tenemos el desprendimiento de dióxido de carbono y la energía aportada por el NADH. Entre las aplicaciones de la fermentación alcohólica tenemos la producción de cerveza, vino y bebidas alcohólicas en general y la industria panadera. En el primer caso, los vinos espumosos como la champaña son embotellados mientras las levaduras están aún vivas y fermentando, atrapando tanto alcohol como dióxido de carbono. Cuando se retira el corcho de la botella, se desprende el dióxido de carbono con sobrepresión, a veces de forma incluso explosiva. La levadura, por su parte, que usan los panaderos en la masa de pan, produce el CO2 que hace que el pan se esponje. Por supuesto que el alcohol generado por la levadura se evapora durante el horneado del pan. Fermentación láctica. La fermentación láctica se lleva a cabo en nuestros músculos al hacer un ejercicio vigoroso como al correr, levantar pesas, etc. No obstante que los músculos en acción necesitan ATP en abundancia y que la respiración celular genera mucho más ATP que la glucólisis, la respiración celular está limitada por la capacidad del organismo para suministrar oxígeno. Cuando se hace ejercicio extremo, puede que no se introduzca suficiente aire en los pulmones y por ende suficiente oxígeno en la sangre que suministra a los músculos el oxígeno necesario para que la respiración celular satisfaga todas sus necesidades de energía. Cuando esto ocurre, los músculos no dejan de trabajar inmediatamente, sino que la glucólisis continúa para suministrar las dos moléculas de ATP, los dos piruvatos y los dos NADH por molécula de glucosa. Luego, para generar el NAD, las células musculares
fermentan moléculas de piruvato a lactato o ácido láctico usando los protones y electrones del NADH. Ojo que en concentraciones elevadas el lactato es tóxico. La acumulación de ácido láctico en los músculos causa el dolor de fatiga muscular. Al descansar y respirar a ritmo normal, nuevamente hay oxígeno disponible y el lactato es transformado nuevamente a piruvato. Entre las aplicaciones que tiene la fermentación láctica encontramos que microorganismos como bacterias producen yogur y crema agria gracias justamente a este tipo de fermentación. Finalmente, para cerrar, encontramos que existe una relación entre el proceso del tema anterior, que es la fotosíntesis, y el proceso de la respiración. Ambos se conocen como los procesos más importantes asociados al ciclo energético en la biosfera. La fotosíntesis trata del aprovechamiento de la energía solar para la producción biológica de alimento por las plantas, alimentos que luego consumen los organismos heterótrofos como nosotros. La respiración celular implica la oxidación de esos alimentos producidos durante la fotosíntesis por los seres vivos para que su energía sirva de trabajo a nivel celular en todo lo que el organismo necesita. En esta otra imagen vemos nuevamente esa relación. ¿Qué organismos se encargan de realizar tanto fotosíntesis como respiración? Los organismos autótrofos. Ya sabemos en qué organelos se llevan a cabo estos procesos. Y los organismos que se encargan de realizar únicamente respiración son los heterótrofos, incluido el hombre, por supuesto. La respiración, como vemos, es un proceso que ocurre igual tanto en organismos autótrofos como en heterótrofos. Se trata de, a partir de compuestos orgánicos, mediante la producción de ATP, generar compuestos inorgánicos que luego serán el insumo, vemos acá, a través o gracias a la energía solar, para producir los compuestos orgánicos en el proceso de la fotosíntesis. Compuestos orgánicos que luego, una vez más, ahora serán el insumo para la respiración celular, estableciéndose así una especie de ciclo entre estos dos procesos. Repetimos una vez más, indispensables para el mantenimiento de la vida en la Tierra tal y como la conocemos actualmente.